micrófono o a través del chat. Bueno, ¿en qué etapa están? ¿Podemos participar también nosotras? Sí, obvio. Bueno, si quieren que deje un minutito de silencio para pensar, si no les cuento cómo veo Dale, contanos mientras ¿sí? la gente va Mi pensando. punto de vista. Yo Dale. creo que nosotros en la Cámara, como somos un equipo que tiene muchos años de convivencia y colaboración a nivel laboral, nos encontramos, o sea, el pico hacia abajo lo pasamos muy rápidamente porque nos motivamos mucho mutuamente, o sea, hablo de la experiencia del grupo en el cual me encuentro posicionada, con lo cual es obviamente mi experiencia. Fue el primer momento de incertidumbre, pero rápidamente la necesidad de volver a esa actividad que solíamos tener y la colaboración que el equipo solía tener y a resultar tan afianzado hizo que rápidamente subiéramos nuevamente, generáramos nuevas actividades, tratáramos de no tener vacíos y llenar esos vacíos que el estar alejados nos generó con ideas, actividades, proyectos, intercambios. Así que creo que estamos en una etapa avanzada del nuevo comienzo. Bárbaro. Es interesante, Bárbara, esto que decís, porque evidentemente, digamos, para atravesar toda esta situación también se requieren de determinadas competencias, ¿sí? Que después las vamos a trabajar, que tienen que ver con algunas competencias socioemocionales, ¿sí? Que tienen que ver con la empatía, con la inteligencia emocional, ¿sí? Con habilidades sociales, ¿sí? Que tienen que ver también con el conocerse de un equipo, ¿sí? No es lo mismo, digamos, trabajar en un equipo sólido, consolidado, ¿sí? Donde la gente se conoce, donde hay confianza, donde rápidamente, digamos, se puede establecer ciertos acuerdos, a que sea un equipo, digamos, que no tenga todas estas características, ¿sí? Entonces, esto que les pasó a ustedes da la pauta de que evidentemente tienen determinadas competencias que a ustedes les sirvieron justamente para que la curva y el ascenso sea mucho más rápido, ¿sí? Sí, pero sumado a esto también está el contexto, ¿no? Porque acá Andrea nos comparte que en el caso de ellas, que son una agencia de turismo, la transición hacia la caída fue casi instantánea y en su vida recién comienza, pero es lenta, sobre todo porque la actividad no se reactiva, o sea, cómo influye el contexto en también el desempeño, ¿no? Por un lado es el desempeño personal y por el otro es el desempeño del negocio, digamos, la reactivación del negocio. Jorge dice en su caso que está en la etapa del nuevo comienzo, pero algunos miembros del equipo están aún en transición, son un estudio de abogados boutique, son 5 profesionales. Y eso sucede mucho y tiene que ver con el tema de la cultura y bueno, y dentro de, no vamos a entrar mucho en esto, pero dentro de los equipos tenemos algunos que son motor de cambio, otros que sí tienen skills para adaptarse al cambio y otros que no. Entonces, hay que ver dónde poner foco en el acompañamiento para aquellas personas que tienen y necesitan desarrollarse porque la realidad del negocio va para ese lado, ¿no? Eso es algo para estudiar mucho y para leer, podemos charlar un taller entero, pero lo dejamos para otro momento. Oscar, vos ibas a decir algo, me parece. Sí, básicamente, o sea, nosotros hacemos ingeniería y el grupo está armado, tardó 2 meses en acomodarse. Lo que pasa es que no hay acción, no hay trabajo, Claro. entonces está todo a disposición, pero nuestras ventas en los últimos meses fueron 0. Claro. O sea, Claro. hoy el compromiso es mantener el grupo de trabajo a como dé lugar y invertir en todo lo que tenés, porque no tenés opción si no se desarma. Claro. Claro. Y ver también la posibilidad, Oscar, de reinventarse, ¿no? Sin perder, digamos, la imagen y la visión que uno tiene de la empresa y hacia dónde quiere ir, pero también poder empezar a identificar qué otras posibilidades te ofrece el mercado, ¿no? Porque Sí, si vos sí, venías haciendo... Sí, no, termina. No, digo, si uno, digamos, no tiene como esa, o le cuesta más tener esa flexibilidad, como para ir modificando un poco el objetivo o el core de los servicios que brinda, ¿sí? Frente a una situación así,
como decían antes, una empresa de turismo, que está cerrado el turismo y no se sabe cuándo se va a abrir, si no te reinventás y empezás a pensar en otros servicios que pueden ser asociados al core de tu negocio, realmente va a ser muy complicado, ¿sí? Sí. Entonces, más allá de, digamos, de también consolidarse como equipo y trabajar en la motivación, que es crucial en este momento, Sí, es sí. también empezar a pensar en qué otros espacios te ofrece el mercado para ir abriendo nuevas posibilidades comerciales, ¿no? No, no, Ana, vos ibas obviamente. a... No, Sí, no, yo obviamente, quería a veces. comentar, no, que No, termine Oscar. Oscar, no, a ver. no, obviamente, totalmente de acuerdo contigo. De hecho, estamos viendo nosotros antes dábamos charlas presenciales, hoy estamos viendo de hacerlas vía este medio, Claro. pero pensá que una empresa de ingeniería, al igual que una empresa de turismo, si no tengo aviones no puedo viajar, Claro. si no tengo herramientas no puedo laburar, o sea que es complicadísimo. Hoy creo que lo importante es tratar de mantener activo al grupo. Sí. La tendencia es enfocar hacia eso, pero físicamente una empresa de ingeniería labura con las manos, una empresa de turismo te vende cosas, o sea, y no las puede ejecutar. A eso voy. De acuerdo, de acuerdo. Muchas Yo creo empresas... que me Perdón. parece que es un tiempo de preparación para lo que se va a venir. ¿En qué sentido? Que seguramente estamos ahora en una meseta o de inacción, que a lo mejor cuando todo se empiece a recomponer, ojalá así sea y de la mejor manera, estemos preparados para la reactivación, porque muchas veces se dan reactivaciones de golpe y en sectores, o sea, cambia el destino y cambia la actividad de golpe, y estar preparados para recibir, ojalá sea, no sé, mucha más actividad y estar preparados para ello. Porque cuando hay reactivaciones de golpe, y a lo mejor si no nos preparamos previamente, no vamos a estar listos para responder a esa demanda de trabajo. Sí, incluso sí, ahora con esto que vos Aprovechar ese decís... momento para eso, para prepararse. Sí. Sí, en realidad muchas empresas lo que están trabajando fuertemente, ¿no? Las que se vieron como más afectadas, también la industria inmobiliaria, que era lo que charlábamos antes de arrancar el webinario, están trabajando mucho en todo lo que tiene que ver con una estrategia de marketing, esto, ¿no? Que vos decías, Oscar, de esta modalidad de dar webinarios, pero es como estar presente en la mente o en las cabezas de esos posibles clientes, de esos posibles alianzas también comerciales que uno puede hacer, y cuando esto reactive es como, bueno, voy a pensar en quién tal vez estuvo presente, me acompañó, me asesoró, pero tal vez en ese momento no se pudo facturar, ¿no? Por las vicisitudes de la situación que tenemos, pero que tal vez sí después le digo, la verdad me acompañaste este tiempo, estuviste presente, te escuché, me encantó cómo dan los servicios, y desde ahí se puede generar una nueva oportunidad. Me parece que la mayoría de las empresas, ustedes ven, y tiene que ver con esto, ¿no? De que abruma la información, están con mucha estrategia de marketing y haciendo muchas acciones como para estar presentes y decir esto, bueno, seguimos activos, seguimos vivos, ¿no? Es un poco lo que se está mostrando desde el otro lado. Martín dice, comparto, no todos tienen las habilidades y las ganas para la transición y genera recaídas. Lo personal de cada uno, que es lo que hablábamos antes, afecta mucho más que en otros momentos. La estabilidad personal y de la familia está por encima de la empresa y hace que si no tienen las habilidades no ayuda al resto del equipo. Acá, por eso empezamos con el tema del contexto. El contexto afecta de diferentes maneras a cada uno de nosotros, ¿no? Y bueno, me gustaría por ahí, aprovechando y pensando en esto que estamos compartiendo, pasar a la siguiente y decir, bueno, ¿cuál es la emoción que los atraviesa cada uno de ustedes en este contexto de COVID? Y les doy un minuto para que nos compartan a través del chat, o si el que quiere hablar, bueno, ¿qué es lo que les pasa? Pueden ser estas o pueden ser otras, ¿no? Nosotros pusimos estas imágenes, pero bueno, ¿qué le pasa a cada uno de ustedes? ¿Qué emoción les atraviesa? ¿Yo puedo decir la mía? Sí. Puedo participar. Pero en realidad nosotros este webinar... Adriana, mira, creo que Adriana iba a decir algo, Romina. perdón, yo Adriana. creo que... Hola, buen día, ¿qué tal? Buen día. Bueno, por un lado, que mi situación es particular, yo ya estoy jubilada, pero trabajo como freelance, y he colaborado durante años con Bruno Matarazzo y Asociados, que ya veníamos trabajando con todo el tema de webinars y de
trabajo a distancia porque, bueno, teníamos clientes en el interior o en el exterior, entonces para nosotros era bastante habitual, y lo que estamos haciendo ahora es mantener el equipo. Y con respecto a lo que decían recién de, bueno, que a veces la gente que no tiene las habilidades no ayuda, ahí yo creo que el tema está en el líder. La emoción que a mí me atraviesa en este momento, sinceramente, es esperanzadora. Okay. Yo, el contexto que yo veo, porque incluso lo he visto no solamente en la empresa con la cual colaboro, que ha tenido un repunte de trabajo, sí, después del primer parate de febrero, marzo, abril, te diría, en mayo empezaron un poquito y ya en junio ya se está trabajando, pero más que nada es la cohesión del equipo. Y el tema del liderazgo es fundamental. Esto del aprender y desaprender. Ayer yo vi una laminita en LinkedIn que la compartí, que me pareció muy gráfica, ¿no? La diferencia entre un líder y un jefe. El jefe está en la cima y grita viva, y los otros están abajo, y en cambio el líder es el que va ayudando a los demás a subir con él. Entonces creo que ahí es fundamental la actitud y la presencia de cada uno. Obviamente, las emociones joroban y mucho, y si el contexto no es del todo claro, que creo un poco que es lo que nos pasa particularmente a nosotros, donde la cuarentena se va prolongando por etapas, y como que cada 15 días estamos, ¿y qué pasa? Bueno, la ansiedad genera también otro tipo de movilidad. Claro. Y además, hablando de la importancia que tiene lo personal, por eso hacemos foco en esto de lo que es la emoción, ¿no? Jorge inicia el chat y nos dice, si son emociones, anticipación y adrenalina. Bueno, podemos tomarla como emoción, sobre todo lo que es la adrenalina, ¿no? Esta cosa de la ansiedad o de... ¿Quién más quiere compartir qué emociones? Está bueno, creo que es importante saber en qué lugar estamos parados, porque así como vemos el contexto externo y vemos la situación y la analizamos, está bueno ver dónde estamos cada uno de nosotros. Entonces, es muy importante partir de decir, bueno, ¿qué emoción? Una emoción puede ser tristeza, ansiedad, estoy con esperanza, como decía Adriana. Bueno, la verdad no me afecta, estoy enojado, tengo miedo, no sé. ¿Quién se anima a compartirnos? Andrea dice, creo que las emociones, primero un poco de incertidumbre, es verdad, pero también expectativa de una oportunidad para mejorar, para aprender. Sí, tiene que ver con la incertidumbre, ¿no? Esto de la emoción, creo que es una emoción que nos atraviesa bastante a todas las personas. Bueno, ¿quién más se anima? También, Silvana, esto, ¿no? de habilitar de que, digo, las emociones van cambiando durante el día, no estamos siempre con la misma emoción, y a veces arrancamos con, no sé, con los dedos cruzados y más esperanzadores, y al final del día, con alguna noticia o algo que sucede, terminamos como la chica que grita guay, ¿no? Y de vuelta arrancamos al otro día, y tal vez posicionados desde otra de las emociones, o más tristes, ¿no? Cada uno le va afectando de distinta manera y van cambiando, ¿no? No es que tal vez hay alguna que pondera o que está como más constante, más estable, y hay otras que van fluctuando y van y vienen durante el día y van haciendo estos cambios de humor que estamos teniendo todos. Bueno, nosotros, tomando en cuenta esto que dice Romina, la verdad que las emociones, como dice ella, no hay una sola emoción, sino que pueden ser varias, y las emociones es importante poder identificarlas, ¿no? ¿Por qué? Porque las emociones, bueno, esto que dice son todas válidas, ¿no? Es válido que uno se sienta desesperanzado y otro se sienta con toda la posibilidad esperanzadora, pero las emociones nos abren o nos cierran posibilidades, nos predisponen para la acción o nos predisponen para la inacción. Entonces, si yo estoy con una mirada muy negativa, voy a decir, bueno, no se puede hacer nada. Si estoy con una mirada muy esperanzadora, voy a decir, bueno,
puedo abrir oportunidades y por ahí un poco esto que comentaban Martín, creo que fue, que hablaba del tema de lo personal, cómo afecta al tema grupal. Bueno, uno contagia a veces, ¿no? Contagia emociones, entonces puede ser, si todos estamos pensando como equipo que las cosas, estamos contentos y la mayoría tenemos una mirada positiva y tenemos a alguien que no tiene esa mirada positiva, por ahí podemos contagiarlo o mostrarle que, bueno, que esa mirada que tiene no tiene tanto fundamento. O sea, realmente el punto de partida para poder desaprender, para aprender nuevas cosas, es primero ver en qué lugar estoy parado. ¿Por qué? Porque es la disponibilidad que tengo para el aprendizaje y para el cambio. Si yo no identifico cuáles son mis emociones, tampoco voy a tener los primeros pasos para poder seguir avanzando en mi proceso de desaprendizaje y aprendizaje. Creo que está bueno que cada uno de ustedes lo piense y vaya empezando como tarea, identificando, bueno, cuáles son las emociones que los atraviesan durante el día, ¿no? Sí, y sobre todo también pensar que, digamos, que las emociones no son ni buenas ni malas, o sea, todos pasamos por emociones positivas y negativas, por enojos, por bronca, por frustración, por alegría, por esperanza, ¿sí? Lo importante en esto de reconocer lo que dice Silvana es que si uno está parado en una posición, en una emoción negativa, puede que los resultados de su acción no sean los más favorecedores, no sean los más orientados a al resultado que uno busca, ¿sí? Entonces, el primer paso de reconocer la emoción tiene que ver con que si uno está en una emoción que es obstaculizadora, lo mejor es tratar de registrarla y si está a punto de tomar una decisión, ¿sí?, tener en cuenta la emoción en la que está, ¿sí? Porque seguramente la decisión que tome o la acción que tome no vaya a ser la mejor para lograr ese resultado. Es por eso que es importante registrarla. Y registrarla en uno y registrarla también en los demás, ¿no? Para la gente que lidera equipos, como decía Adriana, o lidera organizaciones, ¿sí? Si uno ve que el equipo con el que está trabajando está desanimado, está triste, está preocupado, ¿sí?, seguramente los resultados de ese equipo no sean los más óptimos. Entonces, trabajar desde el liderazgo para gestionar las emociones de ese equipo. Sí, y bueno, y dentro de las emociones, nosotros pensamos un poco que hay algunas como que o las transitamos o en algún momento están presentes, que tienen que ver, por un lado, la incertidumbre, un poco lo que decía Adriana, ¿no? De hasta cuándo va a durar esto, son 15 días y después a los 15 días volvemos, entonces es como que cuando uno no tiene un horizonte que es cercano y decir, bueno, el objetivo, no sé, espero 15 días y después empiezo. Y es como siempre, bueno, espero y no empiezo nunca. Entonces, ¿cuándo tomo la decisión de empezar, más allá de que me digan hasta dónde, ¿no? También cómo seguimos, o sea, ¿qué va a pasar después de que se levante la cuarentena? ¿Qué va a pasar después, no? ¿Cómo hacemos? Aquí, con respecto a la enfermedad, si ya tenemos gente que ha tenido la enfermedad, ¿a quién le tocará? Si empiezo y decido flexibilizar, si me tocará la enfermedad, cómo me va a impactar, ¿no? Y tiene que ver con esto del exceso de información que tenemos, ¿no? ¿Y qué va a pasar después? ¿Cuál es como una incertidumbre y cuál va a ser el futuro? Y por otro lado, la otra emoción que también nos parece importante, que vemos, y del trabajo que hemos hecho, vemos que en varios equipos está presente, es el tema de la ansiedad. ¿Por qué? Porque cambiaron nuestros hábitos, cambió nuestra rutina. O sea, antes estábamos acostumbrados a levantarnos, nos íbamos a trabajar, nuestros hijos iban a la escuela, nos cambió todo. Y esto nos genera un poco lo que tiene que ver una incomodidad física y emocional, física respecto a los espacios, ¿no? No es lo mismo trabajar en casa que trabajar en el trabajo. Yo digo, esto no es home office, esto es trabajar en casa y vivir en casa. No es cómo se conceptualizó el home office cuando funcionaba. Entonces, no puede tener las mismas formas de manejarse que un home office, y tenemos que flexibilizar determinadas cosas. Por eso es necesario reinventarnos,
desde lo que es la organización familiar y laboral. No, al principio, como después vamos a hablar más adelante, no es para este webinario, pero sí cómo organizar los espacios, cómo organizar los tiempos, tanto a nivel familiar como laboral. Así que bueno, ahora lo que vamos a hacer, vamos a ver un video y después vamos a conversar. Es un video cortito. Romy. Lo pongo, me avisan cualquier cosa el sonido. Dale. Sí. ¿Se escuchó bien el video? Sí. Perfecto. Les cuento un poquito cómo va a ser la dinámica ahora de trabajo. Yo voy a dejar de compartir un segundito pantalla. Así los puedo ir viendo a todos. Y lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar en salas. ¿Sí? En este momento yo voy a empezar a dividirnos a nosotros en 3 salas, que ahora lo voy a comenzar a hacer. Y lo que les va a aparecer a ustedes, una vez que yo cree las salas en manera automática, les va a salir un cartelito en su pantalla que les va a decir Join a Room, ¿sí? Para que se puedan unir a esa sala. En cada una de las salas va a estar en una Silvana, en otra Valeria y en otra voy a estar yo, y vamos a trabajar unos minutitos sobre el video que acabamos de ver.
¿sí? Así que ahí vamos a estar con las cámaras habilitadas, con los micrófonos, porque la idea es interactuar entre todos y poder participar y conversar un poquito. Así que si están listos. ¿Querés, Romy, contar antes, para que todos tengan la misma información, Sí. las preguntas que vamos a trabajar en cada una de las salas? Perfecto, sí, un poco va a estar basado en lo que estuvimos viendo sí en el video. Por un lado es pensando en los dos personajes que hay en el video y pensando en la organización y en el rol que nosotros tenemos, es qué posición tomamos, ¿no? ¿Qué posición tomamos, si la del chico o la de la chica del video? ¿Qué nos pasó ahí y por qué creemos o consideramos que estamos en una de esas dos posiciones del video que vimos? Por otro lado, esta posición, ¿cómo impactó en la organización o en los equipos que nosotros lideramos? ¿Sí? Para ver, digamos, cuál fue el efecto, pensando en esto de que las emociones contagian también, el efecto que puede generar. Y solo son 5 minutitos y después ya volvemos de nuevo acá al grupo general y seguimos con la propuesta. O sea, no es que vamos a seguir de ahora trabajando todo en salas, sino que vamos a salas y después volvemos, ¿sí? Exactamente, sí. Y por último, digamos, vamos a trabajar un poco en cuál es esa actitud, digamos, esa emoción que nos atravesó, esa postura que tuvimos. Si esto todavía se sostiene en el tiempo, notamos que lo fuimos cambiando a lo largo de los meses que ya llevamos, ¿no?, trabajando de esta manera y de manera en cuarentena. Así que los invito ahora a unirse a todos a las salas. Ya les tiene que estar saliendo un cartel. A ver, ahí vamos. ¿Desapareció el cartelito? Ahí estoy. ¿Estamos todos? Genial. Si quieren sacarse el micrófono, la idea es conversar un ratito sobre lo que estuvimos viendo. Yo los voy a estar acompañando, pero no voy a intervenir demasiado. La idea es trabajar un poquito. Primero, bienvenidos, así los tengo más cerca, somos menos. Gracias. La idea es trabajar, como les decía, un poco en el video. Vieron que había dos personajes, ¿sí?, el chico y la chica, pensar, bueno, qué postura adoptamos, ¿no? Desde qué lugar nos paramos y miramos esta realidad o esta situación que nos pasa, tanto a nivel familiar o en la organización, y qué actitud, digamos, también tomamos respecto de esto, si esto es algo que se sostiene o se cambió, y cuál fue el impacto, si ustedes creen que desde la posición que cada uno tomó, esto impacta. La idea es que lo podamos charlar entre todos un poquito, y después vamos a volver al plenario, a la sala general, y ahí sí les voy a pedir a alguno que tenga ganas de hablar, que sea como el vocero de nuestro grupo, y cuente un poquito qué estuvimos conversando. Obviamente no vamos a llegar a una conclusión, porque probablemente nos hayan pasado cosas diferentes, pero en algún punto tengamos alguna coincidencia, ¿sí? Así que si quieren empezamos a conversar, a ver qué les pareció el video, si quieren arrancamos por ahí, así es como podemos ir llevando un poco el hilo más de las preguntas. Y bueno, Romina, a mí me pareció que muestra, por lo menos la sensación que yo tuve, dos emociones que tuve en este proceso. Me identifiqué, por más que no me gustó, me identifiqué al principio con el chico, con el paraguas, pero enseguida empecé a sentirme más cómodo con ella, con la chica. Y creo que es donde estoy parado ahora, pero sí, al inicio los primeros días fue mucho de incertidumbre, mucho de miedo, de no saber qué iba a pasar, pero después empecé a ver esto como ya una nueva normalidad, por decirlo de alguna forma. Tal cual, se va como incorporando, ¿no? Es como que se va como incorporando, y cuando se incorpora se convierte en hábito, y ahí es donde aprendizaje, en realidad pensándolo desde lo que tiene que ver con el aprendizaje, pero buenísimo, Jorge. ¿Los demás? Sí, si quieren les cuento. Dale. A mí me pasó, bueno, yo trabajo en la Cámara Argentina de Turismo, así que como se imaginarán, desde el 14 de marzo fue parate a cero la actividad y pura negociación y gestión con el gobierno para conseguir algo que evite la quiebra de toda la actividad, que es muy transversal. Así que para el equipo de la Cámara en sí, que hace las gestiones, fue como un impacto inicial durísimo, más que en el 2001, o sea, la crisis más grande del turismo es ahora, donde no se sabe, hay mucha angustia, es la palabra, no nuestras en la Cámara, porque gracias a Dios al día de hoy mantenemos nuestro trabajo, y yo me encargué, soy la gerente general,
Sí. Un poco al principio de esto de poner una fuerza inicial particular, de armar un esquema de trabajo con una agenda, reuniones, con horarios repetitivas, bueno, nada, me puse a leer qué había que hacer. No, pero Y se entiende lo ahora, que dices, sí. La angustia es al algo que principio fue atraviesa. forzado. Sí. Casi que nos vestíamos de oficina porque habíamos leído que había que vestirse de oficina, ponerse zapatos, no sé qué. Al principio fue algo forzado. Ahora fui viendo que nos relajamos, que se incorporó con más naturalidad a la rutina, que ya las reuniones no son tan estrictas, la ansiedad un poco, la angustia un poco bajó, y entramos a esta nueva normalidad de trabajar en nuestra casa con actividades nuevas, con webinars, con reuniones. Las reuniones que eran presenciales en las cámaras mensuales y semanales ahora son virtuales. Y lo que a mí me pasa personalmente ahora es como que le estoy encontrando el gustito. Ya se incorporó, ya es hábito, digamos. ¿sabes? Claro, empiezo a temer la vuelta que probablemente se va a dar en algún momento. Tal cual, sí. Y ya me siento con el envión de la chica del video, o sea, como que estamos subidos al carro. Y avanzamos. En la claro. curva de la mejora, ¿no? Que veíamos cuando veíamos el cuadro Sí. del cambio. Y la verdad es que mi inquietud actual es después de esa película que pasa, porque probablemente muchos, o en parte, se va a volver a la antigua, o hay mucha probabilidad, mismo porque parecería que la flexibilización del teletrabajo no estaría saliendo muy acompañada, digamos, por el Congreso. Entonces yo había agarrado la ilusión de vamos que sale el teletrabajo, no sé, un día a la semana presencial y el resto hacemos home office. O sea, yo ya estaba imaginando otro mundo en Argentina a nivel laboral. Pero bueno, o sea, en esto, ¿no? Ahorrarnos los que vivimos en capital, no sé si estamos todos acá, pero 2 horas de viaje por día, bueno. Tal cual, sí, sí, Había los agarrado beneficios. el envión arriba del piano, ya estaba, yo por lo menos personalmente. Tocando una linda melodía, ahora ya se empezó a desafinar ese piano, ¿no? Lo que uno pensaba Claro, que iba, empezó a se ser suma ahora esta otra angustia, Ajá. llamémosle, o ansiedad, que es la de si estamos en el piano, ¿cómo vamos a volver si tenemos que volver a la versión anterior, ¿no? A mí ya me suena antigua, por ejemplo. Sí, es que parece que pasaron años, ¿no? Desde que arrancamos la cuarentena. No sé si tienen esa sensación todos de que fue el año 2000, más o menos. Tal cual. Y por otro lado, tomando Leonora, y ahora te doy la palabra, Andrea, a mí me pasaba, ¿no? Y me pasa todo el tiempo esto de, yo me identifico por momentos con esta emoción del why, de por qué, porque veníamos bien, estamos tomando el envión y de golpe una variable externa nuevamente sobre la cual no tenemos control y no podemos hacer mucho, sino que es aceptarla y ver qué hacemos con esto, y otra vez como la vuelta a empezar, esto genera como mucho desgaste también, ¿no? Que se manifiesta en angustia, se manifiesta en bronca en algunos casos, hay gente que son las personas mayores, por ejemplo, que están en las casas y no pueden ver a los nietos, genera tristeza, entonces son miles de variables que uno va uniendo y es un combo. Ayer hablábamos con las chicas de la cámara y es un combo tremendo porque es explosivo, ¿no? Tenemos por todos los condimentos separados y de golpe se juntan y andás a ver qué sale, digamos, de ahí. Sí, pero es interesante lo que traes. Andrea, no sé qué querías comentar. No, justo yo también trabajo en una agencia de turismo, entonces más o menos lo que habló Leonora es lo que nos pasó y nos pasa a la mayoría de este rubro y de muchos. Pero por ahí lo que vos decías, la sensación del guay, a veces me consuela un poco que no es a uno que le pasó, esto le pasó a todo el mundo, entonces creo que también eso me da un poco de esperanza de que esto tiene que salir algo bueno. Y cuando ya me estaba convirtiendo en este proceso, en la chica del video, salió la ley de teletrabajo que un poco nubló el cielo. Otra vez. Sí, porque la mayoría como abogado te digo que algo va a pasar en la implementación, algo va a pasar, no puede quedar así. Tenés la luz esperanzadora. Con el viento en contra con esto, más que nada porque muchas de las empresas lo que hicimos en yo soy la gerente administrativa, o sea, más que lo comercial en la parte económica, tuvimos que salir a bajar costos de todo tipo para poder tener los empleados con sus sueldos y sin ninguna falta en todo este tiempo.
Entonces, una de las posibilidades es achicar el lugar de trabajo para que podamos aprovechar esto de que la gente se está acostumbrando, está aprendiendo a trabajar desde sus casas, a usar las herramientas, se está capacitando, que es lo que estamos tratando de hacer en este tiempo inactivo de ventas. Justo que estábamos acomodándonos, esta imposibilidad de tener que tener igual la infraestructura por si quieren volver a trabajar, complica un poco las cosas, pero bueno, creo que depende del día y el momento. No, me parece que estoy en un intermedio, no soy ni la chica totalmente feliz, ni el chico totalmente pesimista. Estamos en una meseta que por momentos hay sol y por momentos se nubla un poquito. Tiene que ver con la información esto, ¿no? Porque uno arranca el día con todo una idea y al mediodía o en un momento llega una información que otra vez dice, bueno, creo que esta nueva normalidad lo que trae algo así como muy potente y muy fuerte, y tiene que ver también cómo están cambiando las metodologías de trabajo, que después lo vamos a charlar más en el próximo webinario, es esto del manejo de la incertidumbre, pero constante, o sea, y la realidad es la incertidumbre, y la ansiedad va a estar siempre presente, la angustia va a estar siempre presente, y hay que saber cómo transformar esa angustia en el motor para seguir y ver qué recursos vamos a tener para enfrentar la incertidumbre. Más allá desde lo económico, nosotros tenemos toda formación, somos psicólogas y psicopedagogas en el equipo, entonces, ¿no? Desde lo emocional, ¿qué recursos tenemos para enfrentar esto? Porque ahí está la clave, ¿sí? Y ahí es donde contagiamos al equipo, contagiamos a nuestros pares, en la familia, ¿no? Actuar, de canalizar todo esto que viene, que nos atraviesa, y nos atraviesa con todo, o sea, no es que suave el cambio. Bueno, ¿qué hacemos con esto? En realidad, si nos podemos parar desde ahí y identificar qué hago con esto ahora, y es como tomar un poco el control de algo que no podemos controlar en realidad. O sea, es como hasta paradójico lo que estoy diciendo, pero un poco esa es la vuelta de tuerca que le tenemos que dar. Yo les voy a dejar un cachito hablando, y te doy la palabra a Oscar. Voy a salir un segundito de la sala, ¿sí? Porque creo que quedó una persona afuera, así la asigno, y los dejo un minutito hablando solos y siguiendo debatiendo, y piensen quién quiere compartir después en el plenario. A ustedes les va a salir un cartel que va a decir, en un minuto se va a cerrar la sala, ¿sí? Cuando se cerra ese cartel, directamente se cierra la sala, ¿sí? Van a ver el conteo como el cronómetro para atrás. Si necesitan ayuda, me pueden llamar, que yo entro otra vez, o me pueden mandar un chat y yo lo leo, ¿sí? Así que salgo un cachito y después los vuelvo a ver, ¿sí? Oscar, te dejo comentando lo que querías. Bueno, lo mío es una línea positiva. Estamos en Argentina, tenemos muchos años, yo tengo muchos, y siempre hemos salido y somos sobrevivientes. Olga, Mariel, ¿quedaron sin asignar a una sala ustedes? Olga, no sé si me escuchás. ¿O Mariel? Ahí volviste, Oscar. Estás con el mudo. Estaba diciendo que buscaba una posición, tratar de ser positivo. Primero, el no ver a los nietos es bastante duro. Yo tengo muchos años, la empresa tiene más de 30 y con el mismo nombre. Entonces, trato de buscar una actitud positiva, a pesar de que estoy con el paraguas bajando y no creo que caiga arriba del puente. Creo que voy al agua, pero bueno, es lo que hay. Bueno, volvimos. ¿Volvimos todos? Esperan, faltan, ya te digo. Ya vuelvo, un segundo. Me quedé por la mitad de una explicación. Perdón. Me parece también, así No, fue veloz los segundos. Sí, faltó, nos quedamos todos con ganas de salir conversando, me parece, en los grupos. Sí.
sea unos Pero eso da la minutitos pauta siempre también de facilita. que, eso da la pauta, me parece también que estamos todos atravesando, digamos, esta situación, ¿no? Si bien el contexto, en función de las características de cada uno, le va a pegar distinto, digamos, todos convivimos con nuestras emociones y con las emociones de los demás. Entonces esto hace que en determinada forma estemos todos en la misma, ¿no? Y sean necesarios estos espacios de catarsis y de hablar, de pensar, de repensarse. Vuelvo a compartir pantalla, sí. Bueno, vamos siguiendo entonces. Dale. Un poco, bueno, traer, ¿no? ¿Qué es lo que se conversó en cada grupo? Antes de continuar, no sé si hay un vocero o alguien que quiera compartir. ¿Alguien que nos quiera contar qué fue lo que se habló, qué fue lo que pasó en los grupos? Bueno, en el nuestro, Valeria, un poco los que estábamos, digamos, explicaron que se identificaban más con la chica, más al inicio, con esta cosa de ser propositivos y, bueno, de tirar todos para arriba, pero que hubo sin duda momentos de bajón y de volver a subir, y que, bueno, obviamente variando en cada situación en particular, pero tratando de sobrellevar la situación, pero siempre prevaleció la parte positiva y obviamente el convivir con un equipo de trabajo que a lo mejor algunos son más, no estaban tan motivados, arrastraba también al grupo, pero en general esto fue, ¿no, Valeria? Sí, Leonora había levantado para compartir también la mano. Sí, nada, les comparto breve. O sea, en realidad hablamos de en qué estadio se encontraba o había pasado cada uno. Inicialmente en el momento del shock y del cambio inicial, y me pareció que la mayoría en este momento nos sentimos ya embalados, digamos, o bueno, y positivos. Solo, bueno, personalmente mencioné que me causaba angustia el después de esta película, si estamos embalados y positivos, si hay que volver a la antigua normalidad, digamos, por algún motivo. Eso está también trayendo cierta angustia, ansiedad, expectativa en los equipos, en volvemos, no volvemos, volvemos, no volvemos, o sea, un poco este momento de definición de para dónde va a seguir cada caso particular. Bien, excelente. Eso. Gracias. Voy por nuestro grupo. Quiero preguntarle a Leonora si el efecto de los pajaritos es real o a propósito, porque quedaba Perdón, pero parece a propósito. Es una actividad outdoor, Leonora, no te preocupes. Yo empiezo una reunión y el canario empieza a cantar, que les cuento es de mi marido, que le encantan los pájaros que cantan, y se pone contento, no sé, le gusta el Zoom. Le gusta estar con gente, está muy bien, quiere participar. Bueno, en nuestro grupo lo que vimos es que en mayoría hay una identificación con la figura de la chica, pero como que se viene destacando también un alternarse de situaciones en donde no siempre prevalece esa figura. Hay momentos a lo largo del día, de la semana, según el humor, los sentimientos que prevalecen, en donde aparece un poco la actitud del chico. Más o menos todo destacaron un poco esta situación. En cuanto al tema de la influencia de la actitud de cada uno sobre el trabajo, no pudimos analizarlo demasiado porque no nos dio el tiempo, pero se nota como el sentimiento y cómo se siente cada uno afecta notablemente tanto a su trabajo como al resto del equipo. Perfecto. Bárbara, y esto también tiene que ver con lo que veníamos diciendo, ¿no? Con que las emociones son contagiosas, ¿sí? Con que la actitud que tiene uno frente a la vida tiene que ver también con los modelos mentales que tenemos, ¿sí? Romy, si querés pasar al siguiente slide. Y los modelos mentales tienen que ver justamente con esta actitud, con cómo uno enfrenta la vida, cómo lee la realidad en función de los lentes que tiene puestos, ¿sí? Se constituyen a través de las primeras experiencias de vida, ¿sí? Tienen que ver con las experiencias de vida, con la familia, con las enseñanzas, con las creencias, ¿sí? Con cómo se va constituyendo todo aquello que nos permite después interpretar la realidad y ver el mundo de una manera más positiva, como la chica, o tal vez más apesadumbrada y más negativa, como en el caso del chico, ¿sí? Esto es importante.
¿Cómo? Son los famosos sesgos de los que se hablan, que bueno, que Exacto. uno en definitiva razona y encara la vida en función a las creencias y a su entorno íntimo, de cómo fue creciendo y relacionándose en la vida. Sí, Exacto. lo importante también es, perdón, Vale, es tener en cuenta en esto que hablamos siempre de identificar, es que el modelo mental opera todo el tiempo, está siempre presente. Entonces, cuanto más conscientes somos de nuestro modelo mental, es más fácil después también accionar, ¿no? Si uno lo puede identificar, es, bueno, ya lo identifiqué, va a operar siempre, no hay forma que esto no opere, es desde ahí estoy respondiendo y tener como más en claro, digamos, cómo estamos encarando las distintas actividades o decisiones que tengamos que llevar adelante. Perdón, vale. Sí, y sobre todo también pensar en línea con esto que decís, que el modelo mental es propio de cada uno, ¿sí? Son los lentes que tiene cada uno, y que la otra persona va a tener otro modelo mental, con otras creencias, con otros valores, ¿sí? Con otra forma de ver la realidad. Y entonces frente a la misma situación, ¿sí? Al mismo acontecimiento, dos personas van a reaccionar de manera distinta, ¿sí? Por eso es que ante el COVID algunas personas dijeron, creo que Adriana decía, yo me siento más esperanzada, otros decían, bueno, yo por ahí la verdad es que me genera mucha incertidumbre, no sé si vamos a volver a la vieja normalidad, cómo va a ser. Entonces, frente a la misma situación, cada persona, digamos, lo interpreta y responde desde cómo ve la realidad, desde sus propios sistemas de valores. Y esto es muy importante, yo siempre voy a que uno cuando trabaja siempre con otros, ¿sí? Por más de que sea un trabajo autónomo y esté en su casa, ¿sí? Trabaja con clientes, con proveedores, ¿sí? Con compañeros. Entonces es importante tener en cuenta esto, ¿sí? Y al momento de liderar un equipo, ¿sí? Al momento de liderar una organización, es importante también conocer que otras personas pueden leer la realidad o los hechos de forma diferente, ¿sí? No sesgarse en su propia, como decía Ana antes, no sesgarse con su tapa ojeras y quedarse así, sino poder ampliar la mirada y entender que interactuamos con distintos modelos mentales, ¿sí? Frente a un mismo hecho, ¿sí? Si querés, Romy, pasar al siguiente slide. Bueno, y sumado a lo que son los modelos mentales, también tenemos que ver y entender cómo aprendemos, ¿sí? Hay un neurocientífico que se llama Stanislav Dehaene, que él estudió mucho sobre lo que es el aprendizaje, y él lo que dice es que hay 4 pilares del aprendizaje: la atención, el compromiso activo, el buen feedback y la consolidación. Y dice que nosotros, cuando recién vamos a aprender algo, focalizamos, amplificamos nuestra atención y esos conocimientos se van incorporando en nuestro lóbulo frontal. Esto nos lleva muchísimo gasto de energía, porque hasta que vamos incorporando este elemento que lo vamos transformando y lo vamos llevando a lo largo del tiempo, tenemos que poner toda nuestra energía en esta atención. Una vez que este conocimiento se va automatizando, pasa al lóbulo trasero, al lóbulo, perdón, del costado, que no me acuerdo ahora cómo se llama, y ahí se realiza parietal. La consolidación. Sí, parietal. Y entonces, en esta consolidación lo que hacemos es, ya dejamos libre lo que es el lóbulo frontal, que es donde focalizamos la atención, y se automatiza este conocimiento. ¿Qué es lo que nos pasa hoy? Tuvimos que desaprender conductas y aprender nuevos hábitos. Y en este proceso de desaprender para aprender nuevas cosas, el hábito, como decíamos, adquiere tiempo, porque el aprendizaje nuevo no es de un día para el otro, es algo que se va automatizando. Imagínense cuando nosotros le enseñamos a nuestros hijos a andar en bicicleta, no es que de un día para el otro lo subimos y ya andan sin rueditas. Entonces, por repetición se va automatizando. ¿Qué es lo que sucede? La urgencia que tuvimos de la crisis va en contramano de lo que es la adquisición natural de hábitos. Recuerden que yo lo primero que les dije es que nosotros amplificamos la atención y ponemos toda la energía ahí. Esto genera, si nosotros tenemos que aprender todas las cosas nuevas, genera un gran estrés. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de energía puesta en el aprendizaje de un montón de nuevos hábitos. ¿Qué es lo que nos pasó en esta situación de COVID? Que muchos, no es un solo aprendizaje, sino que nosotros tuvimos que desaprender para aprender en forma impostada muchas cosas que tienen que ver con nuestra vida personal, con nuestra vida laboral, con nuestra vida relacional.
Entonces, esto genera un gran consumo de energía y muchas personas lo que están transitando es el tema del estrés, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos es, bueno, trabajar en tips para identificar qué hábitos hay que reconvertir y qué hábitos realmente tenemos que modificar, o sea, optimizar lo que tenemos, ver qué cosas no necesitamos cambiarlas desde cero, sino que las podemos readaptar y qué cosas podemos modificar. Diría que a esta altura de la cuarentena, el mayor estrés que fue al principio, que es cuando hizo la bajada, si vemos a lo que era gestión del cambio, ya lo hemos pasado porque a esta altura hay muchos hábitos que se automatizaron, ¿no? En esta nueva realidad. Pero igual tenemos que seguir incorporando nuevos hábitos. Esto como para que lo tengan en cuenta, cómo son los procesos naturales de aprendizaje. Sí, y con respecto a esto que decía Silvana, digamos, queremos contarles algunos tips, ¿sí? Que tienen que ver, nosotros los dividimos como en dos categorías. Por un lado, los tips relacionales, que tienen que ver con cuáles son las competencias socioemocionales que más nos van a servir para atravesar este momento. La actitud positiva, ¿sí? Y cómo adaptarnos al cambio, ¿sí? Que ahora lo vamos a estar conversando con más profundidad. Y por otro lado, en el próximo webinario vamos a trabajar con tips para lo que son, digamos, herramientas de gestión, sobre todo vinculado a lo que es cómo establecer una metodología o una rutina de trabajo diferente a partir de esta nueva situación, cómo negociar y renegociar espacios y tareas en la casa, ¿sí? Uno venía acostumbrado a, digamos, determinado orden y organización, y de pronto en la casa estamos todos juntos y vamos a tener que empezar a hacer pedidos y ofertas y renegociar en función de este nuevo escenario. Vamos a estar trabajando en el próximo webinario sobre también las competencias cognitivas que tienen que ver con el saber hacer, ¿sí? Con cómo justamente tenemos que aprender a hacer las cosas de una nueva manera, y tips que tienen que ver con la administración o la organización del tiempo, ¿sí? Pero ahora nos vamos a concentrar en las primeras, ¿sí? En las competencias socioemocionales, que nosotros seleccionamos dos que a nuestro criterio tienen que ver con las más importantes, ¿sí? Y que tienen que ver, por un lado, con la inteligencia emocional, ¿sí? La inteligencia emocional apunta a que podamos reconocer y gestionar nuestras propias emociones y las de los demás, ¿sí? Esto tiene que ver con justamente lo que veníamos conversando, ponernos a pensar en las emociones que nos habitan en este momento, ¿sí? Son emociones facilitadoras, obstaculizadoras. Estas emociones nos abren o nos cierran oportunidades, ¿sí? Justamente en la medida en que nosotros las podamos identificar es que vamos a tomar las acciones y las decisiones más oportunas, ¿sí? Como yo decía antes, si uno está atravesado por una emoción negativa, lo más, digamos, recomendable es que por ahí, digamos, deje o posponga alguna actividad de alto impacto, ¿sí? Porque seguramente no lo va a manejar con la misma capacidad y con la misma habilidad que en la medida en que se posicione con una emoción más posibilitadora, ¿sí? Entonces es importante este registro. La inteligencia emocional tiene que ver también con no solo registrar nuestras propias emociones, sino también la de los demás, ¿sí? El poder ser empáticos con el otro, el poder entender que el otro está en un contexto distinto al mío, que por ahí yo estoy tranquila en mi casa trabajando y el otro está con la familia, con los hijos, con que se le corta internet, con que estamos tratando de traer una reunión y se le corta y no puede y está nervioso. Entonces es también tener la empatía para entender que el otro está pasando por una situación particular, preguntar, ¿sí? Ofrecer ayuda y entender sobre todo, ¿sí? En relación a esto que decíamos antes, ¿no? Que a veces los propios modelos mentales nos sesgan de la posibilidad de ver la realidad como la perciben otros, ¿sí? Entonces tener ese grado de empatía. Por otro lado, la resiliencia, que tiene que ver con la capacidad de enfrentar y superar situaciones difíciles y salir fortalecido de esto, ¿sí? Yo creo que todos vamos a salir de esta pandemia siendo diferentes, adquiriendo nuevas habilidades, desaprendiendo, aprendiendo y registrando qué nos sirve, ¿sí?
Por otro lado, otra de las habilidades que nosotros marcamos como positivas tiene que ver justamente con la de mantener una actitud positiva, ¿sí? Esto tiene que ver con justamente entender que esta situación es excepcional, que esto también va a pasar, ¿sí? Con identificar las emociones y poder aprender de ellas, ¿sí? Y también, sobre todo, aprender a pedir ayuda. ¿Sí? La actitud positiva yo considero que tiene que ver con una decisión, ¿sí? Uno decide cómo encarar la vida, y en esa decisión uno va aprendiendo, se va equivocando, pero va aprendiendo también de sus errores, ¿sí? Por eso es importante adaptarse, ¿sí? Que es otra de los tips que nosotros marcamos como importantes, tiene que ver con adaptarse al cambio. La adaptación al cambio no solo tiene que ver con esta situación de pandemia que estamos viviendo, con esta transformación digital, sino también como parte de una competencia esencial para la vida. Todo el tiempo vamos a ir pasando por momentos, por etapas evolutivas, por distintas situaciones en las cuales nos vamos a tener que ir flexibilizando, que vamos a tener que salir un poco de nuestra zona de confort para aprender cosas nuevas, para, digamos, adquirir nuevas habilidades. El tema es que, bueno, justamente este cambio, al ser tan abrupto, nos dio como muy poco tiempo para poder adaptarnos, ¿sí? Pero el adaptarnos al cambio también tiene que ver con estar abierto a nuevos aprendizajes y no tener miedo a equivocarse, ¿sí? Siempre el camino del aprendizaje tiene que ver con que, bueno, uno va probando, se equivoca y aprende del error, ¿sí? Vivir el error como una experiencia positiva en este proceso de aprendizaje, ¿sí? También tiene que ver con, bueno, lo que decíamos antes de pedir ayuda, ¿sí? De fluir con la situación, de no estresarse, de entender que también otras personas están pasando por lo mismo, ¿sí? Y también conocer nuestros propios límites, ¿sí? Saber qué es lo que voy a poder hacer, qué no, en qué aspectos voy a tener que renegociar lo que venía haciendo porque ya no lo voy a poder hacer por el contexto en el que estoy, porque tal vez, digamos, antes venía haciendo una tarea que requería demasiada concentración y ahora estoy en mi casa con toda mi familia, con los chicos que no van al colegio, y entonces realmente se me va a costar mantener la atención fija tanto tiempo. Entonces, es importante también animarse a renegociar y en esto tiene que ver con el pedir ayuda, ¿no? Nosotros tenemos una frase de cabecera que en realidad es robada de un libro, no la inventamos nosotros, pero que me parece que viene muy bien para este momento, que tiene que ver con el hoy no es siempre, ¿sí? Y el entender que esta es una situación, digamos, coyuntural, que estamos todos pasando por la misma, y que bueno, esto también pasará, ¿sí? Y bueno, empezar a comunicarse y a renegociar para pedir ayuda en lo que no podemos hacer, ¿sí? Que antes tal vez veníamos sosteniendo. Bueno, no nos queda mucho tiempo, así que vamos a entrar un poquito en el tema de comunicación. Si querés, Vale, contar rapidito. Sí, bueno, hoy el foco de la comunicación cambió, ¿sí? Cómo nos comunicamos, con quién nos comunicamos y por qué nos comunicamos, cambió el foco totalmente y hoy está mucho más puesto en entender cuál es el contexto personal, cuáles son las emociones de las personas con las que interactuamos, y también el foco puesto en poder adquirir dominio en lo que son las herramientas digitales que hoy por hoy nos van a permitir comunicarnos y tener más cercanía con la gente. ¿Sí? Bárbaro. Bueno, y ahí lo que vamos a ver es cuál es la diferencia entre una conversación presencial y una conversación virtual, ¿no? Y bueno, y lo que vemos al principio, en la conversación presencial, nosotros vemos a toda la persona completa, no le vemos solo la cara, podemos también percibir la emocionalidad que tiene a través de la expresión que tiene en su cuerpo. Compartimos el mismo espacio, o sea, el mismo contexto, la luz, los ruidos, los espacios, y también interactuamos con todos nuestros sentidos, o sea, lo escuchamos, lo sentimos, lo vemos, vemos todo lo que sucede, ¿no? Tal cual. Y desde el lado de lo virtual solo nos vemos las caras, ¿no? Cuando interactuamos así con videollamadas, solo estamos viendo del cuello para arriba o aquí un poquito más del hombro, depende de cómo ponga la cámara. Lo que percibimos, las emociones, va a ser a través del tono de voz y los gestos que se puedan ver a través de esa cámara, ¿sí? Porque muchas veces si la persona está como más quieta o no mueve tanto las manos, no podemos percibir desde ahí.
vamos a estar en espacios diferentes, con características diferentes, esto que pasaba con Eleonora y el canario del marido, digo, hay distintas situaciones que van pasando, el ruido, las personas, ¿sí? La familia, el contexto que cada uno vive en la situación, ¿no? Particular o personal. Y además utilizamos no todos nuestros sentidos, sino que fuertemente es la vista y la escucha. Son los dos sentidos como que en lo virtual se ponen en juego, más allá o por arriba del resto de los sentidos. Bueno, también en lo presencial nos permite hablar todos al mismo tiempo, ¿no? Acá en Zoom no nos pasa eso, y bueno, y esto genera otra dinámica en la conversación, y compartimos experiencias, aparte de estamos en el mismo lugar compartiendo experiencias, ¿no? Como juntarnos a tomar un café o a comer un asado. Tal cual, y desde lo virtual pasa esto, ¿no? Que uno tiene que esperar a que el otro termine, porque si no se superponen los sonidos, las voces, y no se entiende y hay como interferencia en la comunicación. Y por otro lado, es compartir el espacio donde uno está en solitario, es poder ver a veces los ambientes, ¿no? Donde está la otra persona, o esto que ahora se instaló, el Zoom cumpleaños, el Zoom cumple, ¿no? Para festejar los cumpleaños que varios ya hemos tenido durante estos 5 meses cumpleaños, o compartir un café, o decir, mira, no tengo tinta para la impresora, voy a tener que ver cómo compro, porque ni siquiera puedo salir a comprar, y hay que buscar la manera, ¿no? de abastecerse de algunos insumos que antes era cuestión de minutos y ahora lleva mucho más tiempo. Bueno, y después no dependemos de calidad de internet, la verdad es que la comunicación es mano a mano, y los momentos de silencio están dentro de la conversación, no es algo que nos preocupa, no tenemos que estar todo el tiempo pendientes y hablando y compartiendo, ¿no? Podemos tener espacio de silencio. Tal cual, bueno, y al contrario con el virtual, los silencios incomodan, ¿no? Hay un silencio y hay que llenar el vacío y alguien tiene que hablar o tiene que suceder algo para que ese silencio no incomode y no parezca eterno, tal vez son fracciones de segundo, pero como que no se pueden, digamos, no interactuamos desde otro lugar y solo con la vista y la escucha, son silencios que incomodan y bastante, y dependemos mucho de la calidad de la conexión a internet, nuestra habilidad para usar las distintas herramientas que ahora vamos a ver, también problemas de luz, o sea, dependemos de otras cosas para que la conversación virtual suceda, a diferencia, ¿no? de lo que tiene que ver con la presencial. Y un poco ya que nos metimos en tema, para hablar de lo que son herramientas digitales, a todos cuando Ana les envió la invitación con el instructivo, en realidad para entrar en el día de hoy, les llegó un pedido de que puedan responder una pregunta a través de una plataforma interactiva que se llama Menti. ¿Sí? Les queremos compartir un poco cuáles fueron sus respuestas, ¿sí? a las preguntas. Quienes no llegó a responder esa pregunta la puede responder por chat en este momento, o si después quiere puede entrar a menti.com, utilizar el código que figura en pantalla y responde desde ahí. Y un poco era ver qué apps o qué herramientas se están usando hoy para comunicarse y entender, tal vez brevemente, y la semana que viene en el webinario próximo, vamos a volver a trabajar sobre esto un poquito, es cuáles sirven para qué momento, cuáles no, qué funcionalidades tienen, pero si vemos a grandes rasgos, lo que es WhatsApp, el 43% usa WhatsApp para comunicarse, y un 35% usa Zoom, ¿sí? Como que fueron las dos que se muestran, digamos, claramente como las más utilizadas por quienes estamos presentes hoy. En contraposición aparece Teams, que es de Microsoft, que tiene un 10%, Skype, el Messenger de Facebook, y otras que directamente, digamos, no están apareciendo. En cuanto a lo que es WhatsApp, normalmente es como la que todos estamos más acostumbrados a utilizar, ¿sí? Porque estamos conectados no solo con el mundo laboral, sino con el mundo personal. WhatsApp lo que permite ahora es también comunicarnos y hacemos videollamadas de hasta 8 personas. Tiene algunos problemas de calidad del sonido y de la imagen, ¿sí? A veces cuando ya somos 3 o somos 4 se dificulta bastante la comunicación, depende mucho de la señal de internet que tengamos, y también consume más datos que otras herramientas, que por ejemplo que es Telegram, que la que aparece tercera, ¿sí? Que nadie la utiliza, o tal vez no reconocían el logo, pero Telegram, por ejemplo, lo que tiene es menor cantidad de usuarios. Esto va asociado a la fecha que se crearon cada una de las aplicaciones. WhatsApp es de 2009, Telegram es de 2013, entonces ahí tenemos una diferencia de usuarios, y lo que tiene Telegram es que no necesariamente vas a compartir el teléfono, tiene algo de privacidad muy superior a lo que es WhatsApp, porque vos no ves el teléfono del otro, entonces no interfiere en tu privacidad si vos querés darle o no el teléfono a determinada persona. Permite crear grupos de hasta 200.000 personas, a diferencia que WhatsApp, que es hasta 256,
lo utilizan más las empresas como estrategia también para armar canales de marketing, para armar campañas, o grandes empresas que están dispersas geográficamente, es una forma de poder compartir la comunicación interna, digamos. Son canales que se utilizan más en el trabajo, muy pocas personas lo usan, digamos, a nivel personal, porque no todo el mundo tiene Telegram, y por eso siempre WhatsApp va a la cabecera. Otra de las herramientas, pensando también un poco en mensajería instantánea, que vemos son Facebook, que es la segunda, e Instagram Direct, que es la cuarta, que tienen un 2% cada una. Son herramientas que, si bien se utilizan para lo que tiene que ver con, más que nada, con un chat instantáneo, tal vez en áreas de marketing o en áreas de comerciales son las que más usan por todo esto que hablábamos, ¿no? De estar presentes con las marcas en las distintas redes. Entonces se reciben muchas consultas por medio de esas vías, y es algo que tal vez utilizan más las áreas de marketing, que tienen como canales directos para las personas que interactúan con cierta publicidad. Automáticamente les abre como un chatbot que tiene que ver con la inteligencia artificial, y se empieza ya, ¿no?, a interactuar con esa persona. Otras empresas usan Skype, que tiene bastantes años también. Skype permite hacer llamadas grupales, tiene algunos problemas de sonido también, la verdad que se escucha con bastante interferencia, y permite tanto hacer videollamada como hacer el chat. Después Microsoft Teams, que es de Microsoft, lo usan muchas compañías, las cuales tienen basada su mail, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el Outlook y demás, lo tienen basado y está incorporado ahí esa herramienta. Es como, digamos, como usar todas las herramientas que tienen que ver con el paquete Office, están disponibles, y también permite hacer videollamadas. La que le sigue, que tiene un 4%, es lo que es Google Meet, que es la aplicación de Google, que necesariamente se tiene que tener un mail de Gmail para poder utilizarla o participar de alguna de las, digamos, de las conferencias a las cuales nos inviten. La practicidad que tiene como un pro es que no es necesario descargarse una aplicación, a diferencia que el resto, que requiere muchas veces de bajar una aplicación y no tenemos lugar en el celu, o no queremos bajarla por una cuestión de seguridad en la compu, por algún tema de virus, o que desconfiamos de la aplicación. Entonces lo que Meet salva es por ese lado, pero por otro lado genera mucho eco en las conversaciones, es muy difícil, digamos, hacer videollamadas. Nosotros brindamos un primer webinario mediante esta herramienta, y es muy difícil porque cuando uno proyecta no puede ver las caras de los participantes, entonces hace como, dificulta más como la comunicación. Pero muchos la usan porque usan Gmail para el trabajo, ¿sí? La base de los mails está armada desde ese lado. La que le sigue, la número 8, que nadie la ha votado, se llama Jitsi, es una herramienta también de videollamadas, es de Israel, tiene muchísimos más usuarios que Zoom, inclusive es mucho más segura que Zoom, no requiere tampoco la descarga, ¿sí?, de la aplicación. Por supuesto que todo lo que estamos hablando tiene sus versiones pagas y sus versiones gratuitas, ¿sí? Por eso también lo que queremos mostrar es que podemos acceder a herramientas que no requieren un costo, ¿sí? Si tenemos una estructura chica y no podemos afrontar justamente por la baja, ¿no?, de la comercialización de nuestros servicios o productos a algo que sea pago. Jitsi lo que tiene como una funcionalidad extra que no tiene ninguno, es que cuando termina la call o la videollamada, uno puede ver cuánto habló cada uno de los participantes y te saca una gráfica, ¿sí? Esto, digo, es un dato adicional que te agrega Jitsi, va a depender del equipo con el cual estemos trabajando si uno quiere medir el nivel de participación de todos los que estuvieron en esa conferencia, capaz para poder trabajarlo después en un coaching y ver qué le pasa a esa persona que no se comunicó durante esa videollamada. Después la estrella, que es Zoom, que es la que la mayoría utiliza. Zoom tiene su versión paga y su versión gratuita. Sabemos que la versión gratuita tiene algunas funcionalidades que justamente no funcionan. Esto de que se corta el llamado a los 40 minutos, que no se puede hacer lo que hicimos nosotros de salas, no tiene esta función habilitada. Perdón. Que también tiene esta cuestión de la cantidad de participantes, hay un límite en los participantes en lo que es gratuita, mientras que la versión paga nos permite hacer este break room, que sería la distribución en salas, que después me gustaría saber si han vivido alguna experiencia así, de trabajar en salas, o fue la primera oportunidad. Zoom también lo que permite es cambiar el fondo de pantalla, ¿sí? Y lo que sería el background, y uno puede ir cambiándolo por imágenes o más corporativas, como por ejemplo el logo si está en una reunión, o si tiene una entrevista de trabajo, poner algo más formal si no quiere que se vea su casa o que se invada, o Lady Gaga que estaba al principio, o en cumpleaños, no sé, yo uso globos, cuando festejamos los Zumples, pongo globos como imagen de fondo para darle un tono como más alegre. Hay muchas más aplicaciones, una que es muy conocida y que se usa mucho es Slack, que es una herramienta que lo que permite también es vincularla con otras, permite vincular con Zoom y con otras, y se usa mucho como canal de comunicación interna.
La verdad que las empresas están también optando por esto, en vez de mandar tantos mails y tantos newsletters, están teniendo canales de comunicación donde se interactúa más ágilmente y se tiene como un nivel de cercanía un poquito más alto que la cadena de mails a la cual estamos todos más acostumbrados. Hay muchas otras apps, pero después las vamos a seguir trabajando en el próximo webinario. Estamos como medios... Estamos muy jugadas de tiempo. Pasados de tiempo. Perdón, Ana o Bárbara, díganme cualquier cosa y lo retomo el próximo encuentro, porque ya estamos ahí, ¿no? Sí, ya sí. Bueno, entonces la próxima cita es el día 18 de agosto. Bueno, el viernes anterior, porque el lunes es feriado, o sea que el 18 es martes, le mandaremos el link y algún instructivo en caso sea necesario para webinar de segundo. Tal cual, y vamos a trabajar algo que nos quedó pendiente de esto, que tiene que ver con las todo lo que son herramientas digitales de comunicación, lo vamos a retomar para pegarle una revisada más, y para que también lo que nos interesa a nosotras es que ustedes puedan hacer la experiencia. Si tal vez están acostumbrados a Zoom, prueben con Meet, a ver cómo les funciona, prueben con Sheets, y vayan probando las distintas herramientas, a ver cuál cuadra mejor en su equipo de trabajo, y cuál conviene, porque capaz WhatsApp conviene más para lo personal, lo familiar, más las comunicaciones informales, y conviene tener otro canal. Slack, por ejemplo, es gratuito, Telegram es gratuito, digo, hay más herramientas y uno puede empezar a jugar con esto que está a disposición, y algo que es súper importante para mí saber de esto, es, como decíamos en un momento, no se aprende desde cero, todos tenemos una base, y se aprende como más intuitivamente. Si ya sé usar Zoom, fácilmente voy a usar Jitsi, Meet, Teams, más o menos son lo mismo, ¿sí? Más o menos tienen el mismo micrófono dibujado de una manera, capaz lo tienen en otro lugar puesto. Es cuestión de tomarse un tiempo para ver cómo está dispuesto eso en la compu o en el celu, y empezar a tener la experiencia. Nosotros probamos todas las herramientas. Cada vez que nos reunimos, probamos una nueva que escuchamos que funciona y demás, y vamos viendo cómo va funcionando. Así que es importante, digo esto, ¿no? Que también vivan la experiencia de qué herramientas les funcionan, porque tienen un montón de funcionalidades y todo el tiempo van agregando cosas, ¿no? Para diferenciarse, y vamos aprendiendo cosas nuevas. Acá mencionan Telegram como muy bueno, pero poco popular. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo, nos quedó, digamos, pendiente el espacio de preguntas, pero los invitamos tal vez a poder tomar nota de las preguntas y dudas que les queden, y en el próximo webinario vamos a hacer como un mini repasito, ¿sí? Y dejar un pequeño espacio para las preguntas, ¿sí? Porque lamentablemente, bueno, se nos fue un poco el tiempo. ¿Sí? Bueno, muchas gracias a Future Manager, y nos volvemos a encontrar el 18. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a ustedes, fue muy enriquecedor.